Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Después de haber alabado y glorificado a Dios, ya hemos exaltado su nombre. Vamos a comenzar con nuestro estudio de la palabra, con el título de hoy, Aprende y enseña. Le damos la bienvenida a los que se conectan a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Nos da gusto saber que hay personas del otro lado de cualquier lugar que están buscando también las cosas de Dios. Y nos podemos congregar de esta manera. Así que acompáñenme ahí en su Biblia al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Hechos capítulo 8. Hoy vamos a meditar en el libro de los Hechos capítulo 8. Y vamos a dar lectura del versículo 26 al 31. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 31. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Hechos 8, 26 al 31. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos rogarte que en este día, Señor, seas tú misericordioso con nosotros, abriendo nuestro entendimiento, quitando todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, para que esta palabra pueda caer en una buena tierra, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a comprenderla, a entenderla y a ponerla por obra. Te lo pedimos, Señor. Y a mí dame la capacidad y dame la oportunidad nuevamente, Señor, de ser un instrumento en tus manos. Porque te lo pido, Señor, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos ubicados en Hechos capítulo 8. Aquí estamos un poquito después de la muerte de Esteban. Acaban de matar a Esteban. Recuerdan que Saulo, el apóstol Pablo, dice que consintió cuando estaban matando a Esteban. Entonces aquí mataron a Esteban. Hubo una persecución en Jerusalén y la mayoría de los cristianos se dispersaron. Solamente algunos quedaron, los apóstoles se quedaron ahí, pero los demás fueron dispersados. Y uno de los que fue dispersado fue Felipe. Felipe aquí, en el primer punto que vamos a ver, es la disposición de Felipe. Pero lo primero que vamos a ver es quién es este Felipe, del que habla la Escritura aquí, ¿no? Porque dice el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Entonces, ¿quién es Felipe? Bueno, si regresamos tantito ahí en nuestra Biblia a Hechos 6, nosotros podemos ver en Hechos capítulo 6 que hubo murmuración entre los griegos con los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea que hubo un conflicto en Hechos 6. Hubo un conflicto donde las viudas de los griegos no estaban siendo bien atendidas. Y entonces dijeron los apóstoles: no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra para ponernos a servir las mesas y atender a las personas. Entonces dijeron: busquemos a 7 varones que nos ayuden a hacer ese servicio. Y dice en el versículo 3,
de Hechos 6, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y entre ellos, entre estos 7, está Felipe, en el verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, etcétera, ¿no? Ahí están los demás, pero aquí está Felipe. Este Felipe es de quien está hablando aquí en nuestro texto. Un hombre que era lleno del Espíritu Santo, varón de buen testimonio y lleno de sabiduría de Dios. Eso nada más era para servir mesas, ¿eh? No crean que era así, le iban a dar un encargo muy, muy grande, simplemente para servir las mesas de las personas, de los hermanos. Entonces Esteban es uno de los 7, perdón, Esteban, bueno, también Esteban, pero Felipe es uno de los 7 que se eligieron en ese momento para ese servicio. Y aquí entonces ahorita vemos en nuestro texto que habla de Felipe, y si vamos a Hechos 21, adelante leí en tu Biblia, Hechos 21, vamos a poder ver en el capítulo 21, en el verso 8, vamos a ver quién o qué es lo que hacía Felipe. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. ¿Quién era este Felipe? Un evangelista. Este Felipe es el evangelista. Entonces, nuestro texto dice, si vamos a Hechos, regresamos a Hechos 8, regresamos a Hechos 8 y vamos a ver en el versículo 4, les dije que en aquel momento hubo una persecución y fueron esparcidos los cristianos, los creyentes. Dice en el capítulo 8, verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué hacían estas personas, estos creyentes que fueron esparcidos? Iban por donde pasaban, iban anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. O sea que Felipe, cuando sucedió este conflicto en Jerusalén, Felipe sale con dirección a Samaria, y en su trayecto a Samaria, él fue predicando el evangelio, porque él era un evangelista. Un evangelista es aquella persona que proclama el evangelio, que Dios le da el don para poder proclamar el evangelio, ya sea a multitudes o personalmente. Y entonces él va, ¿qué dijo el Señor cuando se iba a ir, ya que iba a ascender al cielo? Dijo, y me serán testigos, ¿no? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todo el mundo, ¿no? Entonces aquí ya se cumple esta palabra, porque Felipe ya sale a predicar hacia Samaria de Jerusalén. O sea que esa persecución que hubo en Jerusalén sirvió para la expansión del evangelio. Y aquí vemos a Felipe ahora en Hechos 8, cuando en el versículo que leímos, podemos ver la sensibilidad de Felipe para oír la voz de Dios. Se dan cuenta cómo Felipe tenía una relación, porque era un varón lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y lleno de sabiduría, y que tenía una comunión con Dios, de tal manera que escuchaba la voz de Dios, estaba atento a la voz de Dios cuando Dios le hablaba. La pregunta que surge, nosotros como creyentes, como cristianos, ¿estamos atentos a la voz de Dios? Tenemos esa sensibilidad de tal manera que si Dios nos habla o nos hace sentir algo, ¿somos capaces de reconocer que viene de Dios? Dice en 1 de Juan capítulo 4, verso 1, dice que probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. En el mundo hay muchas voces,
En el mundo hay muchas voces y podemos estar oyendo diferentes voces. ¿Qué voz estás oyendo tú? ¿La de Dios o la de otros espíritus engañadores? De maestros fraudulentos, de hombres que para engañar se valen del error con su astucia. ¿Qué es lo que estamos nosotros escuchando? ¿Qué voz escuchas? Entonces, Felipe era un hombre sensible a la voz de Dios. Podemos ver nosotros el ejemplo de Samuel. No vamos a ir ahí. Nada más les voy a contar lo que Samuel, cuando aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, estoy leyendo 1 Samuel 3, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podían ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Jehová le habló a Samuel y Samuel respondió, heme aquí. 3 veces lo llamó y 3 veces le dijo, heme aquí, pero él pensaba que le estaba hablando Elí. Entonces él iba con Elí y le decía, ¿me hablaste? No, yo no te he hablado. Entonces Elí se dio cuenta que el que le estaba hablando era Jehová y le dijo, cuando vuelvas a escuchar que te hable, pues dile, ¿no? Entonces ya le instruye y le dice que lo que tiene que hacer, ¿no? Y dice en el 19 del capítulo 3, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Porque Samuel escuchó la voz de Dios, atendió la voz de Dios. Y tú, cuando Dios ha hablado a tu corazón, ¿has entendido la voz de Dios? Sabemos que hoy en día ya Dios no habla como lo hacía en otro tiempo, porque aquí le hablaba a los profetas, ¿no? Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 1? Vamos a Hebreos capítulo 1, donde nosotros vamos a ver por qué Dios ya no nos habla como lo hacía al principio. Porque antes aquí a Samuel le habló audible, escuchó la voz audible. Y dice Hebreos capítulo 1, en el verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces? Muchas, y de muchas maneras, ¿cuándo? En otro tiempo. A los padres por los profetas, aquí estamos viendo, en otro tiempo les habló a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a las personas audiblemente, en sueños, en visiones, de muchas maneras. En otro tiempo. Pero ahora en los postreros días, es decir, de Cristo, cuando vino Cristo hace 2000 años, todo este tiempo y hasta que Cristo vuelva a regresar, son los postreros días. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Porque Jesucristo vino a anunciarnos las buenas nuevas de Dios, las buenas noticias, y ahora nos ha hablado por medio del Hijo, para que nosotros podemos escuchar esa voz. ¿Dónde podemos escuchar la voz de Dios? ¿Audiblemente? En la Biblia. Alguien dijo, si usted quiere oír la voz de Dios, lea usted la Biblia en voz alta y va a escuchar la voz de Dios, la instrucción que Dios tiene para nosotros. Todo lo que Dios ha querido decirnos está en la Biblia. Pero ¿qué tanta sensibilidad tenemos nosotros a esa voz? ¿O nos gusta más que nos endulcen el oído? ¿Nos gusta más que nos digan que somos vencedores, que vamos a prosperar económicamente, que vamos a ser exitosos, que vamos a ser hombres de influencia? Eso nos gusta, ¿no? Porque nos eleva nuestras emociones. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Es lo que nosotros tenemos que siempre tener claro en nuestra mente, en nuestra vida. Otra de las cosas que podemos ver de Felipe fue su obediencia. ¿Qué dice en el verso 27 de Hechos 8 que leímos? Entonces,
Él se levantó y fue. O sea, Felipe, al escuchar la instrucción que Dios le había dado, se levantó y fue. Si usted se da cuenta, Felipe no cuestionó el mandato de Dios, solo fue. Pero algunos de nosotros, cuando se nos manda a hacer algo, lo primero que decimos es, ¿y yo por qué? Que vaya otro, siempre yo, todo yo. Felipe no cuestionó, él fue obediente, fue a lo que el ángel le dijo y obedeció. Nuestra respuesta tendría que ser como la de Samuel. Cuando Dios nos manda a hacer algo, heme aquí. No nada más cuando Dios nos manda a hacer algo. Los hijos que están bajo la tutela de sus padres, bajo el techo de sus padres, ese es su deber como cristianos, ser obedientes. Y cuando sus padres los mandan a hacer algo, ¿qué tendrían que hacer? Obedecer. Pero desafortunadamente nos hace falta mucha obediencia. Jesús, aunque fue hijo, aprendió la obediencia. Por lo que pasó, aprendió la obediencia. Así que nosotros estamos en un proceso de aprender la obediencia. Y tenemos que aprenderlo. Porque si no, entonces de nada sirve nuestro cristianismo. Si no somos sensibles a la voz de Dios y si no somos capaces de obedecer lo que Dios nos dice, somos como, dice Pablo, somos como un metal que resuena. Sí, porque aunque yo hablara, dice Pablo, aunque hablara en lenguas angélicas y conociera todos los misterios, pero si no tengo amor, dice, nada soy. Vengo a ser como un metal que resuena, nada más. Y nosotros igual, si no tenemos un oído audible a la voz de Dios y no tenemos obediencia a Dios, pues somos lo mismo. Luego podemos ver en el texto, en Hechos capítulo 8, que el eunuco era un verdadero adorador. También eso aparece ahí en el texto, porque él venía de el etíope, podemos pensar que viene de Etiopía, que está en África. Y dice que era un eunuco. Eunuco se le llamaba a una persona que había sido mutilada de sus miembros, de sus genitales. Seguramente por la cercanía con la reina Candace. Candace es el título que tenía la reina, no es el nombre de la reina, sino es el título que tenía Candace. La reina Candace es como un título. Entonces, por su cercanía, porque él dice que era el tesorero de la reina, era el administrador, por la cercanía se acostumbraba en los lugares para que no fueran a meterse ahí, involucrarse en relaciones sexuales, pues mutilaban a los hombres. Entonces este hombre por eso es un eunuco. Pero este era un funcionario de alto nivel, no era cualquier persona. Porque en esos tiempos, para poder tener un carro a tu disposición y tener una copia, porque él estaba leyendo el rollo de Isaías, dice el texto, que bueno, no lo leímos, pero en el versículo 32, dice, y el pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado. Está leyendo Isaías 53. Pero este hombre, eunuco, este etíope, tenía una copia de la escritura. Y en aquellos tiempos una copia de la escritura era cara. Era muy cara. Se hacían en piel. Los pergaminos se hacían en piel. Y por copistas tenía que ser a mano, por amanuenses. Copiar mano a mano todo. Eran caras. No cualquier persona las tenía. Pero este hombre lo tenía. Seguramente vino algún evento o algo a Jerusalén. Son en línea recta de Etiopía a Jerusalén, son como 2.400 kilómetros.
Y por carretera son como 4,000 kilómetros, lo que aproximadamente este hombre recorrió, pero no había carros como ahora, ni aviones. En un carro, seguramente con caballos, un carruaje o camellos, no sabemos, pero en un carro que corría más lento que los de ahora, ¿no? Y recorrió todo ese camino, por eso digo, seguramente venía a otra diligencia, pero al estar en Jerusalén, este hombre dice que fue a adorar. Vean el texto. En el versículo 27 al final, dice, y había venido a Jerusalén para adorar. Fue a Jerusalén para adorar. ¿Qué quiere decir esto que adorar? Adorar es postrarse, es rendir homenaje o es arrodillarse. Este hombre vino a rendir homenaje a Cristo. Seguramente era un fiel devoto del cristianismo o seguía a Jesús. Era un seguidor de Jesús. Y entonces él vino directamente en el templo. Seguramente en el templo se abrió la escritura de Isaías, por eso la venía leyendo, ¿no? Y los judíos interpretaban diferente la escritura. Ellos decían que Isaías 53, o ellos interpretan que Isaías 53 se refiere a la nación de Israel, porque ha sufrido mucho, pero ellos nunca le han dado el sentido de que Isaías 53 se refiere a Cristo, al Mesías. Y entonces este hombre venía pensando en eso, ¿no? Cuando uno tiene hambre de Dios, no le importa recorrer grandes distancias. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos a nuestra carrera en el cristianismo, cuando recién nos convertimos, fuimos a diferentes lugares, ¿no? A muchas iglesias, como a 10 más o menos, congregaciones. Fuimos a Hidalgo a buscar congregación, fuimos a Puebla a buscar congregación, a la Ciudad de México a buscar congregación, fuimos a Ecatepec, fuimos a Colman, fuimos a Coacalco, a muchos lugares fuimos. No nos importaba la distancia, queríamos y teníamos hambre de conocer la verdad, y entonces íbamos en busca de la verdad. Y así es cuando uno busca la verdad. Acompáñame en su Biblia a un texto en Juan, capítulo 4, versículo 22 al 24. Aquí estamos en el evento donde Jesús tiene ese encuentro o más bien la samaritana tiene el encuentro con Jesús. ¿Y Felipe a dónde fue a llevar el evangelio? A Samaria, a los samaritanos. Porque judíos y samaritanos no se llevaban. ¿Se acuerdan que había un conflicto entre ellos? Bueno, dice Juan 4, 22 y 24, al 24, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hay multitud de personas que son adoradores. ¿Sabían ustedes? Hay multitud de personas que son adoradores, pero no adoran al Dios verdadero. Hay personas que adoran imágenes. Hay personas que adoran sus propios cuerpos. Hay personas que adoran a sus hijos. Hay personas que adoran su dinero. Y así podemos seguirle. Multitud de adoradores. Pero dijo Jesús que es necesario que al Padre se le adore en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca a Dios, que le adoren. Y entonces este etíope podemos ver que era un verdadero adorador, porque él fue directamente al templo. ¿Sabían ustedes que en la ley estaba prohibido que un hombre de color, en este caso estamos hablando de un etíope que era de raza negra, estaba prohibido que un hombre eunuco pudiera ser parte de los judíos?
porque tendría que estar, uno de los requisitos era que estuviera circuncidado para que pudiera ser perteneciente a ellos. Y como él no tenía ni miembro, pues él no calificaba. Pero aquí vemos que Dios no lo excluye. Dios no hace acepción de persona, ni de raza, ni por color, ni por etnia, de nada. Para Dios no hay acepción de personas. Todos somos bienvenidos a la casa de Dios. Por eso dice Juan, cuando cuando tiene la revelación en Apocalipsis 19, en el versículo 9, dice Juan, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Porque Dios no hace acepción de persona. Todos somos bien recibidos. Así que si nosotros buscamos, vamos a encontrar. Podemos ver que hay multitud de personas que están equivocadas. Dice Isaías 44, del verso 9 hasta el 18, dice que los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Verso 10, ¿quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres, todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejante de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quemó en el fuego, con parte de él come carne, prepara su asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Qué confusión hay en las gentes o las personas que adoran imágenes, que piensan que le hablan a una imagen y que les va a conceder o que les va a favorecer en lo que le están pidiendo. Dice Dios, ¿qué no tienen entendimiento? ¿Qué no disciernen? Cortaron un tronco y se arrodillan ante él. ¿Qué no pueden decir, esto es un tronco? ¿Esto es un árbol? ¿Esto es una figura de yeso? ¿Esto es una figura de bronce? ¿No tienen ese discernimiento? La verdad es que están ciegos. Pero nosotros no estamos ciegos. Nosotros podemos entender que tenemos que adorar al verdadero Dios, no a ídolos, no a imágenes, no a objetos, no a cosas, no a personas, no a dinero, no bienes materiales. Poner la mira en las cosas de arriba, donde el orín y la polilla corrompen. Así es como tenemos que adorar a nuestro Padre, en espíritu y en verdad. Pero hay mucha ignorancia y aún en el pueblo de Dios hay mucha ignorancia. Eso lo podemos ver. Y necesitamos que Dios nos libre de esa ignorancia. Pero se requiere humildad para aprender. Porque muchas veces, ustedes saben que, ¿a qué va uno a las escuelas? A aprender, ¿no? ¿Quién de ustedes cuando era niño, de 7, de 8 años, pensó que iba a ir a la primaria a enseñar?
¿Quién de ustedes fue con esa idea? ¿O quién de ustedes fue a la universidad, si estudia una carrera de arquitectura, con la idea de decir, voy a enseñar arquitectura en la universidad? Pues no, fueron con la idea de ir a aprender. Entonces, para poder enseñar, ¿qué se necesita? Primero aprender, pero se requiere humildad. Se requiere humildad para reconocer que necesitamos aprender. Hay mucha gente que lee la Biblia, ¿sabían ustedes? Hay mucha gente que lee la Biblia y dicen, yo ya leí la Biblia 30, 40 veces. Hay gente que lee la Biblia cada año y lee la Biblia y lee la Biblia. Pero a mí me surge una pregunta que dijo Felipe al eunuco. Fíjense, vamos a Hechos 8, en el versículo 30. No, perdón, es en el 30. Ah, sí, ahí está. ¿Cómo dice? La pregunta es, ¿pero entiendes lo que lees? O sea, podemos leer la Biblia, pero la pregunta es, ¿entiendes lo que lees? O sea, ¿lees la Biblia con un entendimiento o nada más leer por leer? Porque al leer con entendimiento, entonces vamos a escuchar la voz de Dios, lo que Dios nos quiere decir cuando aprendemos a leer con entendimiento. Y aquí viene algo importante, que tenemos que tener en cuenta: la hermenéutica. La hermenéutica es el conjunto de normas que nos ayudan a interpretar un texto dentro de su contexto, para no hacer un pretexto del texto. Entonces, si nosotros no aprendemos hermenéutica, no vamos a poder hacer una buena interpretación del texto. Y cuando leemos, vamos a pensar o querer pretender que el texto diga lo que nosotros queremos decir. Y eso es un error. Hay algo que se llama, ya se los he explicado, que se llama exégesis, que es interpretación. Y hay otra cosa que se llama eisegesis. O sea, exégesis es sacar del texto hacia afuera. Eso es exégesis. Y eisegesis es meter al texto. Así que, ¿cómo vienes a la Biblia tú? ¿A querer sacar del texto hacia afuera lo que dice Dios, o a querer meter tus ideas a la Biblia y hacer que diga lo que tú quieres que diga? Eso es lo que tenemos que aprender. Si aprendemos a interpretar correctamente la Biblia, entonces vamos a tener la palabra de Dios, la verdad. Vamos a tener el conocimiento de la verdad. Y se requiere humildad. Se requiere despojarse de todo el conocimiento, de aquel cúmulo de conocimiento que a través de los años nos han enseñado, y que muchas cosas están equivocadas. Como cuando veníamos de la religión tradicional, ¿no? ¿Qué se nos enseñaba? El bautismo de infantes, confirmación, cosas que, primera comunión, rezar rosarios, todo eso que no tiene fundamento en la Biblia, porque dentro de ellos se dice que se pone la fe en María. Más imagínense qué aberración es eso. Por toda la Biblia corre la escritura que dice que tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Y ellos dicen, no, pues que tenemos que poner fe en María. ¿Dónde está eso? Bueno, ni en otros escritos está. Pero entonces todo eso es lo que tenemos que aprender, pero se requiere humildad. De poder decir, ¿sabes qué? Me voy a despojar de todo lo que he aprendido y voy a venir a la Biblia y le voy a pedir a Dios que me ayude a ver las cosas como son, sin mis ideas preconcebidas, sin lo que yo ya he aprendido, sin mi razonamiento. Como dijo Pablo, me propuse no saber nada
cuando fue a los de Corinto, me propuse no saber nada, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Así que proponernos no saber nada y venir a la Biblia desde cero, para aprender. Porque para aprender, o sea, para enseñar, se requiere primero aprender. Y si invertimos los papeles, queremos enseñar, pero ¿qué vamos a enseñar? Herejías, mentiras, si no sabemos. Entonces hay que aprender primero para poder enseñar. Versículo 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. ¿Ven la humildad del etíope? Cuando le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Dice, no entiendo. ¿Cómo podré si no me enseña? ¿De quién está hablando el pasaje? ¿De qué habla el pasaje? Ya le pregunta, ¿de qué habla? ¿Está hablando del profeta o de quién está hablando? Y ahí Felipe dice, no, mira. Le empezó a enseñar las escrituras, comenzando desde los profetas hasta los evangelios. Y así tenemos que aprender a hacer nosotros. Cuando alguien nos pregunte algo, pues tenemos que estar capacitados para poder enseñar. Y a eso venimos aquí, a capacitarnos, para que cuando te encuentres a alguien en la calle y lo veas leyendo la Biblia, puedas decirle, oye, ¿entiendes lo que lees? Bueno, si entiende lo que lee, gloria a Dios, pero si no entiende, pues tenemos la oportunidad de explicarle, ¿no? Como Felipe el evangelista, que podamos también evangelizar, ganar almas y ser como Felipe el evangelista con una sensibilidad a Dios, obediente a Dios y como el eunuco, con una humildad para dejarse enseñar y un adorador en espíritu y en verdad. Así es lo que tenemos que hacer. Pues Señor, danos la humildad para aceptar que otros nos enseñen y recibir tu palabra como la única fuente de verdad. Danos esa sensibilidad, Señor, para oír tu voz, para que cuando nos hables seamos capaces de escucharla, que podamos ser obedientes, Señor, a tu palabra, que es una de las más grandes virtudes que muestra nuestro servicio a ti, mi Dios. Tenemos que aprender a adorarte, Señor, de una manera correcta. No a ídolos, no a imágenes, sino a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que Dios nos ayude a quitar tanta ignorancia de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios por su palabra. Nos despedimos de los que nos ven a través de YouTube. Les mandamos un abrazo, que el Señor los bendiga grandemente. También a los que nos escuchan a través de Spotify, les mandamos un abrazo y un saludo. No dejen de conectarse.